Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Dentro de las 4 fuerzas fundamentales de la física, que son muy importantes, está la fuerza de magnetismo, está la fuerza fundamental de la gravedad, está la fuerza fundamental de nuclear fuerte y está la fuerza fundamental de nuclear débil. Pero han descubierto una quinta partícula que se llama X17, que unos húngaros del Instituto de Investigación Nuclear de la Academia de Ciencia de Hungría, la Academia Atomki, son los que encontraron esta quinta partícula o esta partícula X17, que es en la que forma la quinta fuerza fundamental de la física. Se dice que tiene 33 veces más masa que el electrón, y que pues tiene un extraño fluido oscuro. Eso es lo que hace que de lo que se componga el 95% de la masa del universo. Es de lo que está compuesta. O sea, entre planetas y galaxias y demás, pues vemos que hay una densidad oscura cuando vemos hacia el espacio. Toda esa masa oscura o toda esa densidad oscura es lo que los físicos conocerían ahora como la partícula X17. Se dice en diferentes estudios de física que era tan liviana, tan pequeña, que esa masa atravesaba todos los cuerpos en el espacio. La misma Tierra constantemente era atravesada a través de estas partículas miniaturizadas, que pues eran mucho más chicas que un átomo. Y pues si ustedes no saben, los átomos todavía hay partículas mucho más pequeñas, como el quarks, como los hulones, como los fotones, que son mucho más pequeños que un átomo. Y aún más chico que estos y que son parte son los fundamentos, se puede decir, de las 4 fuerzas fundamentales de la física, pues se desconocía qué componía la masa oscura. Entonces, pues si este hecho fuese cierto, pues ya tendríamos la quinta composición de lo que compone todo el universo, por lo menos hasta lo que ahorita conocemos, porque vamos de hallazgo en hallazgo. Y pues ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, las fuerzas fundamentales de la física, y qué tiene que ver todo esto con los viajes del tiempo? Bueno, pues sí, tiene mucho que ver y lo vamos a estar viendo más adelante. Y aunque ustedes no lo crean, es algo de lo que se habla dentro de esto de Caballo de Troya. Entonces les platicaba yo que Caballo de Troya nosotros optamos por seguirlo porque pues trae datos muy importantes. Trae datos que, como por ejemplo, estaban hablando ya de la teoría de cuerdas, cuando en el mismo año, en 1984, se publica Caballo de Troya, pero también se estaba publicando apenas la teoría de cuerdas. Bueno, la teoría de supercuerdas, porque la teoría de cuerdas también fue antes, fue en 1970 y algo, todavía no recuerdo muy bien, pero más adelante a ver si me acuerdo. El caso es que a la teoría de cuerdas no se le daba a conocer, nadie le prestaba atención, no venía a colación de nada en los estudios de física, sino hasta que se descubre la teoría de supercuerdas, justamente cuando se estaba publicando Caballo de Troya, estaba publicándose la teoría de supercuerdas. En 1965, después de que el mayor Jasón, que es el seudónimo que tiene en la novela, es invitado por el general Curtis a que participe en este proyecto, él deja en 1965 la NASA, en la cual estaba trabajando en varios proyectos de ingeniería y en otras cosas. En ese entonces, Jasón era un piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? Estaba en la base Edwards, y de ahí pues se va al desierto de Mojave
a esta unidad que se llama USAF o USAF. Él está durante varios tiempos ahí en el desierto de Mojave. En los primeros meses que está ahí, empiezan ellos a desarrollar una batería atómica sobre la cual él ya había trabajado, que se llama SNAP 9A. Las siglas es de un sistema de poder auxiliar nuclear, ¿no? Algo así. Es una batería. El caso es que las características de esta batería es que era un isótopo radioactivo que podría producir varios centenares de vatios de electricidad y que podría durar durante más de un año. Entonces, esa batería la estaban desarrollando precisamente pues para poder darle fuerza a la nave espacial que pensaban hacer o la nave del tiempo que pensaban hacer. Como yo les decía en el capítulo anterior, les decía yo que el proyecto, inicialmente tenemos la sospecha de que se desarrolló en el proyecto Filadelfia, cuando en 1943 se transportó un destroyer, pues fue el inicio de la transportación del tiempo. Casualmente, el general Curtis, cuando habla con Jason en alguna de las preguntas que le hace Curtis, él le confirma que efectivamente aquellos que iniciaron el proyecto Manhattan, que es el de la bomba atómica, también fueron los que participaron en el desarrollo de este proyecto del tiempo. Y la historia nos platica que los que participaron en el proyecto de teletransportación del proyecto Filadelfia también fueron casi los mismos científicos. Estaban liderados por Nikola Tesla, pero Nikola Tesla empieza a sabotear más adelante el proyecto. Al inicio del proyecto logran desaparecer de la vista el destroyer, pero el radar lo seguía detectando y entonces le piden a Tesla que procure desaparecerlo al radar y él le dice que solamente desapareciendo la materia y que eso podría provocar que pues se perdieran vidas humanas de la tripulación, a lo que contestan que pues no importa y él empieza a sabotear el proyecto y por lo mismo lo sacan del proyecto, quedando Albert Einstein, que era el que estaba como apoyo de la teoría de Tesla, en este caso para desarrollar este proyecto. En el proyecto de Filadelfia, una vez que Albert Einstein logra hacer esta teletransportación, transfiere el barco a 600 kilómetros de distancia. Ellos nada más querían desaparecerlo de la vista, pero casualmente lo teletransportan y logran detectar que este destroyer había sido transportado porque lo reportan en otra bahía. Entonces, creo que estaba desaparecido como 24 horas y después lo hacen regresar. El caso es que ese proyecto fue famoso porque también murió la mayor parte de la tripulación quedó mal de la cabeza. Muchos quedaron mal físicamente porque también estaban incrustados en el fuselaje del mismo barco y pues hubo pérdidas humanas, como lo había anticipado Tesla. Más adelante, en las narraciones del principio del libro, dice que las primeras fases de experimentación las había llevado de este sistema SNAP, las habían llevado a pruebas y el proyecto había superado las primeras fases. Entonces habían tenido lugar estas fases de pruebas desde 1959 a 1963. Tengo entendido que de 1959 a 63 que hacen las pruebas, quedan convencidos de que pues van por buen camino, de que sí se puede hacer, y según más o menos lo que te deja ver el libro entre líneas. Y para 1965, más o menos, o en esas fechas, entre 63 y 65, es cuando se le invita a Jason a participar en este proyecto. Que esas bases que habían heredado de los físicos de Europa, pues al parecer estaban mal, ¿no? Pero después a través de la CIA, resulta que ellos consiguen, ¿cómo les puedo decir? Algo que les habían enviado de Europa Occidental, algunos datos,
donde aparecían una serie de documentos que hablaban sobre un cambio de 180 grados en lo que se refería a la interpretación de las fuerzas básicas cuánticas, ¿no? Por eso les decía yo que estas fuerzas básicas son muy importantes en el movimiento, en el movimiento del tiempo. Eh, entonces, este sistema básico que les hacen llegar es precisamente el que impulsa todo este descubrimiento que empieza con con la máquina del tiempo. Luego, ellos descubren que estos principios tenían unas pequeñas partículas que se llamaban Swivel. Swivel en la traducción al español se podría decir que son algo así como ejes, ¿no? Entonces, estos ejes pues son unos ejes que permiten tener cierta rotación y cierta vibración. Hablando de la teoría de cuerdas también, todas estas partículas que hemos comentado, además de las partículas del Swivel que están comentando aquí, se podría decir que podríamos interpretar que los swivels, aquellas partículas que están unidas por las diferentes teorías de cuerdas, podrían ser el principio también de esta máquina del tiempo. Un eje o este eje supuestamente tenía diferentes ángulos hacia donde apuntaban, y más adelante se ve que todos los ángulos, la mayoría de los ángulos principales, estaban dirigidos hacia un estado de tiempo que era el tiempo presente. Es medio difícil de explicar, pero bueno, es lo que así nos narra, que es la base de esta ciencia. Entonces, estos ejes se supone que tienen la cualidad de poder rotar hacia un lugar o girarse y rotar hacia otro, que eso es algo que van descubriendo ellos poco a poco en la medida en que van descubriendo cómo trabajar con estos swivels o estos ejes. Y también estos ejes pues se descubre que son más de que tridimensionales. No apuntan las escuadras que tienen hacia un solo sentido, sino que pueden apuntar hacia varios sentidos. La mayor parte de las escuadras siempre están apuntando hacia el presente, y en el momento en que uno dirige la punta de los, o más bien, perdón, la dirección de las escuadras hacia un punto específico, entonces pueden tener esos viajes hacia diferentes partes del tiempo. Descubren que estos swivels son el entretejido como si fuera una maraña, como si fuese una red o el conjunto de varias redes, y estas redes forman toda la masa del universo. Entonces, ¿por qué les decía que por qué lo menciono? Porque como son partículas pequeñas, igual, y son partículas de la física, así como lo son las partículas fundamentales, pues también tienen que ver o tienen que ser influenciadas, como les decía en algunos estudios, por las fuerzas fundamentales, que es la de magnetismo y la de gravedad. Tienen que estar forzosamente sobre esas fuerzas. Hasta ahora en Caballo de Troya nos dicen que también sobre las fuerzas nucleares fuerte y débil también está fundamentada esta teoría del tiempo. Entonces se vuelve algo muy interesante, porque también en los estudios que vamos a estar viendo nos dice que a través de estas combinaciones descubren que no solamente todas las cosas están formadas por estas fuerzas fundamentales, sino que también se manipula el tiempo. Y casualmente la teoría de cuerdas y de las supercuerdas habla exactamente de lo mismo, de las partículas que forman las fuerzas fundamentales y que también forman todas las materias que se componen, y que también forman los diferentes universos, y que por eso, por el estudio matemático de las diferentes combinaciones que hay entre las partículas y las diferentes vibraciones de las cuerdas que unen a las partículas, se ha descubierto que existen tantas combinaciones que pueden haber más de 11 universos. Espero haber sido claro, si no después lo voy a explicar con un poquitito más de detalle, pero como este no es para hablar del Dios de multiversos como el otro estudio,
lo que trato de darles a entender es que las 11 dimensiones que se estaban descubriendo apenas en 1984 y la densidad y cómo se entrelazan las teorías de supercuerdas también se estaban descubriendo a través del libro de JJ Benítez, y que cuando ellos descubren esto y que pueden girar el eje de los Weevils, entonces ellos ya no tienen el mismo eh, pensamiento tradicional y abstracto de punto, plano y recta, que es en lo cual siempre nos hemos manejado en las dimensiones que nosotros conocemos. En otras palabras, yo les diría que podría decirse que se conoce como ancho, alto y profundo, más o menos. Entonces, es más o menos la interpretación más sencilla. Pero aquí ya tendríamos esos mismos planos en dimensiones hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás, y atrás hacia atrás y abajo, ¿no? Entonces, esa multidimensionalidad es lo que les hace que los Swivels pudieran ser ya vistos desde una manera totalmente diferente, como para poderlos manejar en el tiempo y poderse transportar en el tiempo, según lo que narra Caballo de Troya, que son, por ejemplo, los neutrinos, los mesones, los antiprotones, etcétera, los hulones, y pueden ser fotones, que son las micropartículas que se conocen hasta esa fecha, cuando es desarrollado este libro, y que hablaba de la teoría de cuerdas, ¿no? Y de supercuerdas, claro. Casualmente, lo mismo que habla la teoría de cuerda está íntimamente unido a esto del Swivel, y el viaje del pasado al presente, que habla sobre fuerzas el de teletransportación que decíamos de Nikola Tesla, del experimento Filadelfia, también tenía que estar basado sobre magnetismo y gravedad. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el experimento de Filadelfia o qué tiene que ver la teoría de cuerdas con los viajes en el tiempo? Entonces es importante que conozcan pues todos estos detalles. Entonces, todos estos factores angulares integrados por cadenas y cadenas de estos swivels es lo que le daban un criterio o una composición al cosmos, ¿no? Que conocíamos como tal, o que se conoce ahora como tal. Ya no como una línea recta o como un espacio hacia cierto lugar en forma unidireccional, sino que sabían que ya todo estaba íntimamente entrelazado en el universo. Entonces, también empiezan ellos a entender que hay momentos en el espacio